inventé con el compás, ¿sí? Hacen un círculo, marquen bien el centro, que es donde apoyan el centro del compás, y es donde voy a utilizar como centro para apoyar mi transportador, ¿sí? Y marcan la línea de inicio. Yo digo que puede estar acá, y voy a barrer entonces ahí de izquierda a derecha. ¿Sí? Voy a barrer de izquierda a derecha leyendo, o puedo decir al revés, que mi cero está de este lado, al lado izquierdo, ¿sí? Y en este caso voy a barrer midiendo de izquierda a derecha, ¿sí? O de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y por eso es que el transportador por lo general tiene de 0 y 180, tiene las dos medidas, depende de donde yo vaya, si de izquierda a derecha o derecha a izquierda. En este caso, por ejemplo, que está ahí mi inicio, mi 0 grados, voy a ir de izquierda a derecha. Entonces, tengo que medir, no sé, 30 grados, apoyan bien el centro del transportador, ¿sí? En el centro del círculo, y fíjense que apoye bien esta línea del 0 sobre la línea del 0 de mi círculo, ¿sí? Y ahí mido y agarro, mido lo que yo quiero medir, no sé, 30, 40, 90, lo que sea, mido esa cantidad, la marco. A ver si me deja. Ahí. Y entonces ahora sí, desde el centro hasta esa línea, trazo el primer ángulo. Bien, ahí me quedó marcado el primer sector circular, digamos. Para medir el segundo sector circular, yo ya no me apoyo acá. Ya mi cero no está acá horizontal, sino que mi cero está en la línea que acabé de marcar recién. Entonces voy a tener que, digamos, torcer, voy a tener que girar el transportador de tal manera que mi cero ahora sea la última línea que yo hice. ¿Sí? Apoyo bien ahí y ahora sí marco la segunda medida. Y ahí, así sucesivamente, ¿se entiende? Voy apoyándome como cero en la última medida que yo hice. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, se entiende, sí. Perfecto. Y así voy a completar con las 4 medidas, en este caso, los 360 grados. Y me va a quedar ese sector circular, ese gráfico circular. Ahora, de vuelta, que no sea solamente una torta cortada, sino que sea un gráfico circular y que me dé información. Entonces yo tengo que ahí escribirle, esto representa Classroom, representa Mail, representa, no sé, el 5%, el 10%, y que me dé información o con colores que me representen a cada cosa, o que me diga, que me indique qué representa cada sector circular, ¿sí? Que tenga un título ese gráfico. Ojo que a veces suelen poner a ver, como decía, en vez de decir mail un 5%, ponen el 18, que fue la última medida que utilizaron, y me ponen en el gráfico circular 18 grados. No me interesa saber cuánto mide ese sector circular, me interesa saber qué representa. Representa el 5% que es mail, ¿sí? Entonces, fíjense eso, que me esté dando información eh, del contexto gráfico, no cuánto mide ese sector. ¿Está bien? Después están los pictogramas, que los pictogramas se presentan los datos utilizados con un dibujo alusivo a la característica a estudiar. En este ejemplo, los resultados de una encuesta trataban de saber cuántas veces por semana comen las personas frutas o verduras. Entonces, ven, se utilizó en el gráfico para llegar a marcar un total de, a ver si, para arriba. Iba marcando con dibujos alusivos a lo que se quiere analizar, la cantidad de frutas y verduras que se comían cada año, el total, en los hombres, en las mujeres, ¿sí? Ese es el pictograma, lo que utiliza dibujos alusivos al contexto que se está analizando. Por lo general se utilizan con personitas paradas para hablar de estudios de personas.
El histograma, ¿sí? Es como un gráfico de barras, ¿sí? Es un gráfico de barra, pero que corresponde a la variable cuantitativa, digo bien, continua, ¿sí? Cuando, acuérdense, en continua era cuando tengo infinitas posibilidades o infinitos números o varios números entre dos valores enteros, ¿sí? Por ejemplo, en una escala horizontal, ¿sí? En la escala del eje X, donde están los datos, se representa, por ejemplo, de 0 a 5 cuántas personas hay o cuántas, no sé, lo que se analizaba en este contexto. Cantidades hay de 0 a 5, cuántas hay de 5 a 10, pero puede haber una mayor cantidad. Entonces, esto lo que se utiliza es para agrupar los datos, se los llaman intervalos de clase, ¿sí? Entre 0 y 5 hay varios. Entre 5 y 10, ¿cuántos hay? Entre 10 y 15, ¿cuántos hay? Entonces, en este caso, como esta barra empieza en 5 y termina en 10, y la barra que sigue empieza en 10, es que quedan las barras pegadas, ¿sí? Quedan juntas y no están distanciadas como en el gráfico de barras. Ese es el histograma. Se utiliza para variables cuantitativas continuas. Después está el polígono de frecuencia, que se trata de un tipo de gráfico lineal, ¿sí? Sería esa línea que se ve ahí, que utilizamos para la representación de las incidencias de respuestas a una variable cuantitativa. También se utiliza más que nada para las variables cuantitativas, pero se lo puede utilizar con cualitativas, ¿sí? Y es la poligonal que se va marcando, pero por lo general se lo usa para variables cuantitativas. Se va marcando una poligonal uniendo la mitad de la barra, digamos, hasta donde llega a la altura de esa barra, y se va uniendo esas líneas, esos puntos. Y ahí se marca esa línea que es la poligonal. ¿Bien? Y después lo que tenemos son los parámetros de tendencia central. Se los llama así, son la moda, la media aritmética y la mediana. La moda es la variable con mayor frecuencia, o sea, lo que está de moda, lo que mayor se repite, ¿sí? En nuestro ejemplo, bueno, lo vamos a ver acá abajo. La media aritmética es la división, ¿sí? De ese dato con respecto de la cantidad de veces que se repite un dato con respecto al total. O sea, es el promedio de cada dato, ¿sí? Y la mediana es el valor central que ocupan los datos, siempre ordenados de menor a mayor. ¿Qué quiere decir todo esto? La media aritmética y la mediana, como estoy hablando de promedio, estoy hablando de valor central, solo se puede calcular cuando la variable es cuantitativa, cuando es un número, ¿sí? Cuando son cualidades, no. En este caso, en el ejemplo nuestro, yo puedo decir que estaba de moda, ¿qué cosa? ¿Cuál era el dato que mayor se repitió? ¿Que más veces se repitió? ¿Que más eligieron los alumnos para conectarse? Mail, El Classroom. Classroom, WhatsApp o papel. Classroom, ¿sí? Entonces, lo que está de moda en este caso es Classroom. Esa es la moda. Ahora, la media y la mediana no se pueden calcular porque los datos son cualidades, ¿sí? Solo se las calcula o se las puede encontrar cuando son números. ¿Bien? Acá lo dice. Media y mediana no tienen, este es el símbolo de la media aritmética, una X con esa rayita, con ese segmento arriba. Y la media, la mediana se la simboliza M, ¿sí? No tiene, dice, porque los datos son cualidades. Vamos a un ejemplo 2 para que vean cómo se calcula la media aritmética y cómo se calcula la mediana. Se ha anotado el número de hermanos que tiene un grupo de amigos. Los datos obtenidos son los siguientes. Cantidad de hermanos. Uno de esos amigos contestó que tiene uno, que tiene dos, que tiene un hermano, que tiene un hermano, que tiene dos, que tiene cuatro, ¿sí? Ahí se recolectó los datos. Si yo me los pongo a tabular, voy a decir cuántos tienen dos hermanos, cuántos tienen un hermano, cuántos tienen, ¿sí? La media aritmética es el promedio de eso. Entonces, que tienen un hermano, hay, si yo me los pongo a contar, 4. Que tienen 2 hermanos, hay 3, o sea, 2 de 3. Que tienen 3 hermanos, hay 2 de esos amigos. Y que tienen 4 hermanos, hay 1. Entonces, la suma de todo eso da un total de 20 hermanos entre esos 10 amigos. 20 dividido 10 es igual a 2. O sea, el promedio, ¿sí? La media aritmética,
es tener 2 hermanos. ¿Se entiende? Y ojo con esto. Si acá me hubiese dado 2,5, no puedo decir que la media aritmética es 2,5, porque estoy diciendo que la media aritmética es tener 2 hermanos y medio. No tiene sentido en el contexto. Entonces, digo tener 2 o casi 3 hermanos. O sea, ahí van a tener que redondear dependiendo del contexto para dar la respuesta, ¿sí? No puedo decir que es tener 2 hermanos, 4, porque ese 4 que sería un brazo, una cabeza. Tengo que hacer mi respuesta, basarla en el contexto que estoy analizando, ¿sí? Entonces, así calculo el promedio, que es la media aritmética. La moda en este caso es lo que mayor se repite. Fíjense, un hermano había 4, 2 hermanos había 3, 3, 2, 4 hermanos había 1. O sea, la moda es tener un hermano. Eso es lo que con mayor frecuencia se repite. También acá lo dice. Es el dato de mayor frecuencia. Quien se repite una cantidad mayor de veces es un hermano. Esa es la moda, tener un hermano. La media aritmética dijimos es tener 2. Y la mediana, y ese es el concepto que a veces les cuesta más entender a ustedes, es el valor del medio. Entonces, ¿qué es lo que uno haría en realidad? Digamos, es como